con Jorge Andrés Castañeda, que es coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de la Competitividad, y hoy abrimos este programa con una noticia que se nos hace muy importante. El IMCO dice: Dos Bocas no es viable, esta refinería no se tiene que hacer. Te saludo esta mañana, Jorge Andrés, buenos días. Hola, Pedro, buenos días, saludos a ti y a tu auditorio. Mira, ustedes hicieron justo lo que no ha hecho el gobierno. Hicieron un proyecto de ver si es viable una obra de infraestructura tan grande como la propuesta de Dos Bocas. Hicieron un estudio de factibilidad, hicieron un estudio de inversión, de preinversión y de inversión, hicieron 30,000 corridas en las que llegan a la conclusión de que no hay rendimiento al capital ahí invertido y que el 2% del 100 sería, digamos, económicamente redituable. Esto que están diciendo va por delante de lo que se dijo al principio de este año por parte del Instituto Mexicano del Petróleo, cuyo director, que por cierto corrieron, dijo exactamente lo mismo que ustedes, no con las bases como lo dijeron y como lo afirmaron ustedes. Ustedes tienen todos los pelos de la burra en la mano, pues. Pues sí, mira, hicimos un modelo financiero para evaluar la viabilidad de este proyecto. Sí. ¿Qué significaría para Pemex tomar este proyecto y cuáles podrían ser sus perspectivas económicas a partir de este, ¿no? Entonces, como bien mencionas, Pedro, hicimos un análisis de la rentabilidad y el valor que tendría esto para la empresa. Ajá. Y digo, gracias al poder de cómputo que hoy uno puede tener, hicimos las 30,000 corridas que dice, simulando costos de inversión, márgenes de refinación, costos de operación, tiempo de construcción, etcétera. Y solo en 2% de los escenarios de estos 30,000 que corrimos, el proyecto es financieramente viable, es decir, que genera valor para Pemex. En los otros 98% de los escenarios, es decir, 29,400 escenarios de los 30,000, este proyecto destruye valor para Pemex, es decir, tiene un valor negativo. Como bien sabemos, Pemex está en una situación crítica. La principal paraestatal del país está en una situación financiera muy compleja por una serie de razones que vienen del pasado, ¿no? Eso no es culpa de este gobierno. Pero tomar proyectos que tienen rentabilidad negativa, que destruyen valor, simplemente va a agravar mucho más esta situación. Y digamos, lo dijo el Instituto Mexicano del Petróleo, como bien mencionabas, nosotros por nuestro lado hicimos esta evaluación, pero esto no es noticia para los inversionistas y las calificadoras y los bancos de inversión. Todo el mundo sabe en el mercado petrolero que la refinación es la parte menos rentable de la cadena de valor. Y por eso han venido las bajas a la calificación y las preocupaciones sobre la perspectiva de la empresa, porque de forma obstinada se está tratando de hacer un proyecto sin estudios de viabilidad, ni hablemos de la parte de impacto ambiental, pero que sabemos que va a destruir valor, y una empresa que ya tiene 106,000 millones de dólares de deuda se le va a poner en una situación aún más compleja al tener que cargar con esta refinería no solo los años de construcción y el costo que puede llegar a representar. Nosotros sí estamos tomando por válido, digamos, los números, y sí los confirman, que tiene el gobierno de una inversión alrededor de 8,000 millones de dólares. Pero hay muchos ejemplos allá afuera de refinerías que se han ido a 15,000 millones de dólares y 10 años de construcción. Y una vez operando la refinería, incluso puede perder dinero cada año. No solo va a perder dinero al principio, va a perder de forma sistemática cada año. Entonces, pues, publicamos esto simplemente esperando que el gobierno tome en cuenta nuestro análisis. Si tienen más información y piensan que nuestro análisis tiene espacio de mejora, nosotros estamos con toda la disposición de validarlo, cambiar los supuestos. Este modelo está hecho con información pública, nada de la información privada que tiene Pemex. Bueno, afortunadamente, en tu caso, como coordinador de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad, a ti no te puede correr el presidente como corrió al director del Instituto Mexicano del Petróleo, porque dijo lo mismo. Pero te pregunto, ¿le pasaron ustedes una copia de sus corridas financieras a Presidencia? No, nosotros simplemente hicimos público nuestro estudio el día de ayer. No sería bueno decirle, digamos, que lo recibiera pues alguien que le entienda, ¿no? En energía, o que le entienda en Pemex, y que reciban su estudio con la seriedad que implica
el análisis que ustedes propusieron, que no fueron 30 centavos los que se gastaron ahí, por cierto. No, pues nosotros con toda la disposición y todo el ánimo de simplemente ayudar. ¿Ha habido algún comentario que ustedes hayan recibido de parte del ínclito gobierno federal o no? Por el momento no. No ha habido nada. Y que en caso de que no haya reacción, ¿qué? ¿Este proyecto se queda ahí en el escritorio? ¿Habrá otras instancias a donde lo pudieran elevar para que se analice el tema? O digamos que refinería habemos. Pues mira, de acuerdo a al reglamento de la Secretaría de Hacienda, no puede permitir y soltar presupuesto, por ende, un proyecto que no cumpla con los parámetros básicos de inversión. En los lineamientos se menciona una tasa interna de retorno superior al 10% y un valor presente neto positivo utilizando una tasa de descuento del 10%. Que no es el caso. Que no es el caso, a menos de que ellos tendrían que publicar un estudio de factibilidad financiera que sí demostrara esto. Sin duda se puede mejorar el trabajo, hay a lo mejor mucho más detalle que pueden llegar a tener. Nosotros de nuevo estamos utilizando información pública y a nuestra disposición. Claro. Pero pues sí nos preocupa mucho simplemente que no se piense en Pemex como lo que es, una empresa paraestatal, y que no puede tomar proyectos que destruyan valor. Eso ha sido lo que le ha llevado a esta situación. Claro. Bueno, viste lo que pasó con el tema de los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ha sido una pérdida brutal. Ahora, fíjate, bajo lo que me dices, Jorge Andrés, si las coordenadas financieras de lo que ustedes están proponiendo son como son, y además creo que lo son por la seriedad que para mí implica el IMCO, esto querría decir que si hubiera una dispersión de dinero para la construcción de Dos Bocas, ¿sería ilegal? Pues estarían, no sé, me atrevería a decir pues que digo, vamos al reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, Jorge, vamos a ponerle el nombre a las cosas, ¿no? Es ilegal. Pues sí, es en contra del reglamento. Es ilegal. Bueno, te lo digo yo, es ilegal. O sea, lo que estarían haciendo sería ilegal. Y esto va en contraposición al esfuerzo que están haciendo ahora mismo para recuperar a Petróleos Mexicanos con fondos del Fondo de Estabilización Presupuestal, que es una locura, que me imagino que ustedes también tendrán un punto de vista. Pero fíjate, estás echándole dinero bueno al malo, y luego echándole dinero del ahorro al malo, y todo esto en función de reestructurar una empresa que, como tú bien apuntas, debe más de 100,000 millones de dólares, más su pasivo laboral, Jorge Andrés, que es o sea, ya pinta en porcentaje del PIB, y todo esto acabando con el ahorro que hemos venido capitalizando desde el 2014 hasta la fecha, y tratando de reestructurar a una empresa que tiene, dicho sea de paso, 6 refinerías que están trabajando al 20%, al 14%, al 13% de su capacidad total, y que a esas les van a aventar 1,000 milloncitos de dólares para ver qué es lo que pueden hacer con ellas, hasta donde entiendo. Así es, el mismo secretario de Hacienda ha mencionado que no pueden soltar dinero del Fondo de Estabilización que mencionas hasta que Pemex no tenga un plan de negocios creíble y razonable. Claro. Hacienda está siendo razonable porque tienen sus responsabilidades tanto legales como, digamos, fiduciarias, el dinero de la nación. Sí, claro. Y el mismo secretario Ursúa y el subsecretario Herrera lo han dicho. Hasta que no veamos un plan de negocios razonable, no podemos soltar dinero. Bueno, incluir a la refinería, de acuerdo a nuestro análisis, no puede ser parte de un plan de negocios creíble. En efecto, como mencionas, el Sistema Nacional de Refinación hoy está operando en mínimos históricos, sí, y necesita una inyección de capital importante. A diferencia de hacer una refinería nueva, como la llaman en la Greenfield, sí hay mucha rentabilidad en la reconfiguración de refinerías. Sí. Y cuando la gente habla, es que los americanos tienen muchísimas refinerías, ¿por cómo se atreven a decir esto? La última refinería de estas características construida en Estados Unidos fue en 1977 en Luisiana. Lo que hay son micro refinerías para trabajar. Claro. Pero no estamos hablando de eso. En Estados Unidos no se construye una refinería desde 1977. Entonces, por eso, porque no generan dinero. No, pues no generan. Hay 136
35 refinerías operando y se invierte muchísimo en ellas, en reconfigurarlas y hacerlas capaces de procesar diferentes tipos de crudo, etcétera, etcétera. Pero refinerías nuevas no se construyen por eso que estamos mencionando. Porque fíjate, tienen una base de cadena, son microprocesadoras de refinación y microdistribuidoras regionales. Entonces esto te da un doble beneficio porque está refinando para la zona que está consumiendo, tus costos de operación en todos los órdenes se abaten y le das una viabilidad relativa a lo que aquí estamos queriendo hacer, como si estuviéramos en pleno apogeo del área del petróleo, que es una locura lo que están proponiendo. No, y bueno, mencionas otro punto importante, uno de los factores críticos para la rentabilidad de una refinería es estar cerca del consumo. Claro, pues sí. Y en este caso estamos poniendo una refinería donde ya hay otras 2 refinerías al lado y habría que considerar que nosotros deliberadamente excluimos del análisis porque simplemente queríamos entender la refinería en sí, toda la inversión en oleoductos y poliductos para llevar el petróleo y sacar la gasolina de Paraíso Tabasco. Por otro lado, el puerto de Dos Bocas no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir buques petroleros. Es un pequeño problema, ¿no? Sí, entonces es otra inversión significante. ¿Sabes qué? Me has causado una profunda frustración, Jorge Andrés. Te voy a decir por qué. Me gustaría que algún día haya en el sector público servidores públicos con tu capacidad. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias.